Estamos en comunicación en la entrevista de las 5 de la tarde con Luis Curbelo, integrante de APU, la Asociación de Prensa del Uruguay. Le estamos dando la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Luis? Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Argentina? Un gusto estar con ustedes en este momento. Ahí está, Luis. Bueno, un poco la propuesta del llamado tenía que ver en este caso para charlar un poco sobre el periodismo, sobre la prensa en Uruguay y cómo bueno, ¿qué nos podés decir en tiempos a veces raros, donde, por ejemplo, digo, porque acá se practica mucho y que los periodistas quedan de alguna manera con un público que los ve según lo que opinan, ¿no? O sea, digo, entonces hay como una suerte de hinchas de un periodismo o de otro periodismo, o de un periodista o de otro periodista. Digo, ¿qué tan así están las cosas hoy en la prensa uruguaya? Bueno, mirá que sin llegar al nivel de grieta de comunicación que existe en la República Argentina, aquí se están empezando a visorar las primeras señales de eso, digamos, en el sentido de que no existen los medios hegemónicos como están planteados en la República Argentina, con ese nivel de presencia, digamos, tipo Grupo Clarín o La Nación, digamos, que ponen y sacan presidentes, o ponen y sacan ministros de Economía y todo lo demás, digamos, ¿no? No existe un medio hegemónico de esas características, si bien tienen una influencia importante, pero han perdido mucha presencia. Los medios escritos, sobre todo en Uruguay, han perdido mucha presencia, la verdad. Incluso uno de los diarios más importantes, que era El Observador, está saliendo digital de lunes a viernes, y los sábados sale impreso, pero está vendiendo muy pocos ejemplares, y el nivel de suscripción, bueno, de alguna manera puede ayudar a solventar algunos gastos, pero para que tengas una idea, en el caso de la redacción del Observador, en la que además tuve el privilegio de estar hace unos cuantos años, en un momento éramos una plantilla de 120, 140 periodistas, ahora la plantilla no llega a 20. Claro. Ese es el nivel de deterioro que ha tenido la prensa escrita. El diario El País mantiene cierta plantilla, digamos, pero esto en detrimento de algo que para nosotros como sindicato es muy importante, y es el tema de la caída del nivel de salarial, digamos, ¿no? Se hacen contrataciones apenas por el laudo, cuando en realidad en la prensa escrita justamente el laudo era simplemente una referencia, porque en general los salarios estaban bastante por encima del laudo, digamos, ¿no? Y esto ha cambiado radicalmente, y ahora, desde hace un tiempo ya, el nivel de contratación es el laudo, en el mejor de los casos, o incluso a veces por debajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una crisis importante a nivel de los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita. En radio ni que hablar, en radio también hay un detrimento, una caída impresionante de la cantidad de mano de obra ocupada. Para que tengas una idea, hace unos años, si te estoy hablando a principios de la década de 2000, digamos, antes de la crisis de 2002, una redacción de un informativo de radio estaba compuesta por 7, 8 personas, a veces hasta 10, digamos, dependiendo de la radio. Bueno, ahora en ninguna radio hay, en un equipo informativo, en un equipo de prensa, más de 3, 4 personas como mucho por turno eventualmente, ¿no? Esto muestra también el nivel de caída que ha habido en las radios. Hemos tenido cierres de medios, unos cuantos cierres de medios. Nosotros en la pandemia, durante la pandemia en realidad, el sindicato perdió casi el 50% de sus afiliados cotizantes. Brutal. Que fueron enviados al seguro de paro con la excusa de la pandemia, en algunos casos notoriamente con una persecución sindical, porque por ejemplo en el caso de los trabajadores del cable, que nosotros también nucleamos, nosotros nucleamos a todos los trabajadores de los medios de comunicación, no solo a los periodistas, sino a todos los trabajadores del cable
los instaladores, los administrativos, todos los que están afiliados a nuestro sindicato, bueno, durante la pandemia nos descabezaron completamente ese sindicato. Inclusive el que era vicepresidente de APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que era presidente del sindicato de Equital, que era la empresa de cables más importante, también fue despedido en el medio de la pandemia con la excusa de la caída de las ventas. Cuando en realidad eso era una verdad a medias, porque en realidad si bien había caído el número de abonados, producto de la pandemia, creció y más que compensó esa caída, la contratación de paquetes. Claro. La gente que se tenía que quedar en la casa, por ejemplo, con 2 o 3 chicos, contrataba paquetes infantiles, por ejemplo, porque si no, no sabía qué hacer con esos niños durante todo el día dentro de la casa, en plena pandemia, digamos, ¿no? Y los números, en realidad, que se nos mostraron en su momento, daban claramente que, lejos de tener pérdidas, todos estos sistemas de cable tuvieron ganancias, abundantes ganancias durante la pandemia, producto de esto que te digo, ¿no? Claro. Sin embargo, nos descabezaron los sindicatos con la excusa de que habían caído las ventas. Pero fue directamente una persecución sindical, digamos, ¿no? Porque aprovecharon a echar a todos los dirigentes sindicales de los distintos cables, y bueno, esa es otra de los impactos que hemos tenido en estos últimos tiempos. En general, nosotros tenemos un problema complicado en los medios de comunicación, básicamente es algo que reflejaba el último informe de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras, que le generó gran malestar al gobierno en realidad, porque caímos 28 lugares en el ranking. Y no era tanto por el hecho de que, por suerte, acá en Uruguay no hay periodistas asesinados, por ejemplo. Claro. Es una realidad que está muy cercana en algunos países de América Latina. No tenemos ese nivel de violencia, digamos. Pero ¿qué pasa? Fundamentalmente la caída se debió a la feroz caída de la sustentabilidad económica de los medios de comunicación. Entonces, ahí es donde está el perjuicio para la democracia o la afectación de la libertad de expresión. Porque no hay medios sustentables en el tiempo, y de hecho lo que está demostrando la realidad, o se pagan salarios absolutamente magros, se tiene muy poco personal, y además hay medios que han cerrado, con lo cual la caída de la mano de obra ocupada, por ejemplo, solo en Montevideo, y está en el 50% en los últimos años, claramente, ¿no? En el interior del país la situación es aún peor, todo esto que te he relatado básicamente tiene contexto de Montevideo, pero en el interior es aún peor. Así que imagínate cuál es la situación de los medios de comunicación en el interior del país, digamos. Así que en general, digamos, el panorama, y no es para nada halagüeño, porque además tenemos un fenómeno que ya se vio en otros países, en Argentina también, que es el de la concentración de medios, digamos, ¿no? Exacto. Hoy hay más o menos tres grupos grandes que están acumulando medios de comunicación con el objetivo de generar multimedios, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también tiene un perjuicio importante para los trabajadores, porque en definitiva después trabajás para un multimedio, entonces tenés que hacer radio, televisión y prensa escrita y atender las redes sociales y todo por la misma plata, ¿no? Claro. Es un fenómeno que se está instalando, ya existe en otros países esto, ¿no? El periodista que sale a la calle para cubrir una nota para un diario, pero mientras tanto tiene que ir haciendo imágenes para subir a Instagram, para meter un tweet, para meter en Facebook, para las redes sociales para la página web de la radio. Entonces, claro, en definitiva terminás haciendo el trabajo de 4, digamos, o de 5. Y además haces de periodista, de fotógrafo, de camarógrafo, de editor, la concentración de situaciones que lleva además que, obviamente, hay una cantidad de gente que tiene esas profesiones que no está trabajando. Exacto. Que va a trabajar un fotógrafo cuando cualquiera con un celular saca una foto y la sube a sus redes o a las redes de la empresa, ¿no? O un video, o un vivo, con un pie simplemente pone el celular ahí y graba toda una conferencia sin ningún uh-huh. tipo de problema, ¿entendés? O sea que es una situación bastante compleja, la verdad, bastante compleja. Vos mencionabas esta caída de Uruguay en cuanto a lo que cómo estaba catalogado, ¿no? Claro. como prensa. El ranking de libertad de expresión. Exactamente, de libertad de expresión. Digo, esto se debe a medidas específicas tomadas por el gobierno o acciones específicas tomadas por el gobierno o las empresas. Mirá, en realidad yo te decía que
fundamentalmente la caída se debía a esto de la falta de sustentabilidad económica, ¿no? Que está dada por la realidad económica del país, las circunstancias en general, porque hay empresarios de medios que obviamente no tienen ni idea de cómo se maneja un medio de comunicación, claro. simplemente lo han recibido como parte de un pago político eventualmente. Entonces esa situación también se dio mucho en su momento en la distribución de los cables en el interior, en anteriores gobiernos, y en realidad una cosa que ha sido denunciada sistemáticamente en los últimos tiempos tiene que ver con la arremetida de algunos políticos del gobierno, incluso algunos de ellos, como por ejemplo la senadora Graciela Bianchi, que es la tercera en la línea de sucesión, que tiene una particular aversión por los periodistas y por el trabajo de los periodistas, y se ha dedicado sistemáticamente a agredir, a atacar, a denostar, a vituperar y a exponer periodistas, incluso de medios que eventualmente son afines al gobierno, digamos, ¿no? En ese sentido no ha hecho discriminación alguna, les pega a todos por igual. Sí, es terrible. Y ese tipo de situaciones ha sido denunciado con nombre y apellido, incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la OEA, digamos, ¿no? Lo hemos denunciado como sindicato en su momento, porque, claro, no es lo mismo que cualquier dirigente político amenace o exponga públicamente a un periodista por su trabajo. No es lo mismo cuando lo hace alguien sin mayor relevancia, cuando lo hace alguien que eventualmente, según determinadas circunstancias, puede terminar de presidenta de la República. Claro. Es la tercera en la línea de sucesión. Sí, el propio presidente también ha tenido algún gesto, alguna palabra con respecto a algún periodista, sí. Y bueno, sí, y algún ministro también. El presidente sí ha tenido algunas referencias, también las hemos denunciado, y ahí es donde te decía que empieza el atisbo de grieta entre medios, porque en realidad tanto el presidente como el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hicieron referencias críticas hacia periodistas de TV Ciudad, que es el canal de la Intendencia de Montevideo. Entonces, por ahí es donde te digo que se plantea a la escala uruguaya, digamos, esa grieta enorme que tienen ustedes entre los grandes medios hegemónicos y otros, como por ejemplo, bueno, a ver, yo miro mucho televisión argentina y me pongo a mirar C5N y después paso a La Nación, y son dos países completamente diferentes, ¿no? O sea, el que no conoce un poco de la realidad argentina dice, ¿de qué me están hablando, no? Son dos países, o sea, no tiene nada que ver un país con el otro. Bueno, ese nivel de grieta no está planteado acá, pero se da este hecho de que además hay un condimento político importante, porque convengamos que la Intendencia de Montevideo sigue siendo de Frente Amplio, lo es desde hace más de 35 años, y en este caso el gobierno nacional no corresponde al Frente Amplio. Entonces empezó una puja política importante. La actual intendenta de Montevideo tiene aspiraciones presidenciales a futuro dentro del Frente Amplio, con lo cual hay un caldo de cultivo importante ahí entre el gobierno y la intendencia, que en este caso hace que TV Ciudad caiga en esa bola política, digamos, y se incorpore como parte de la lucha política, ¿no? Porque de última, ahí hay una cantidad de periodistas y no se les preguntó a ninguno de ellos a quién votaba, digamos, para trabajar, y en definitiva hacen su trabajo independientemente. Pero claro, las cosas que dice TV Ciudad obviamente no le gustan al gobierno, porque tienen ese condimento de denuncia que no se ve en otros medios, lamentablemente. Claro. Pasó ahora recientemente con el caso Astesiano, en el que notoriamente, acá en la revista Caras y Caretas, que es notoriamente de izquierda, hace 1 año y medio que puso en tapa el tema Astesiano. Y no hubo ni un solo medio que investigara esa versión que había publicado Caras y Caretas. Simplemente porque se denosta a Caras y Caretas, porque siempre tiene una actitud muy radical, muy firme contra el gobierno, digamos, contra la derecha en general. Uh-huh. Entonces, claro, son los loquitos de Caras y Caretas, no le demos bola. Había mucho más ahí de fondo, y notoriamente 1 año y medio después se termina confirmando que lo que había publicado Caras y Caretas era una verdad enorme, que ha salpicado al gobierno muy fuertemente, llegando muy alto en la torre ejecutiva, digamos, ¿no? Entonces, digo que, por ejemplo, hace poco se armó una gran polémica por cosas que estuvo hablando Fabián Cardoso, el presidente de APU, con
Pablo Dugan. Sí. Claro que Pablo fue el que habla del cerco mediático, se lo atribuyeron a Fabián y bueno, un lío, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que sí pasó es que los medios de Uruguay, como te digo, durante 1 año y medio no investigaron nada de eso. Claro. Cuando vino una fiscal a detener a Astesiano, ahí los medios comenzaron a cubrir, porque además, obviamente, era imposible no cubrir una cosa de esa característica. Nada menos que el jefe de seguridad del presidente de la República y la presidenta de la República, indagado por una serie de maniobras, está preso ahora y va a estar preso, digamos, va a quedar preso porque se le han probado todos los delitos que se le imputaron. El tema es hasta dónde se repercutía todo eso, porque Astesiano evidentemente no trabajaba solo. Entonces han empezado a saltar otras cosas muy graves, de las que seguramente no te enterás primero por los medios hegemónicos, te enterás por TV Ciudad, te enterás por Caras y Caretas, te enterás por algún otro medio de filiación izquierda, si vos querés, antes que los medios más hegemónicos. Entonces, también ahí por ese lado, digamos, es que se ve un poco esa grieta, no, ya te digo, no planteada en los términos que está planteada en Argentina, en que claramente hay 2 países ahí, ¿no? Interpretados por uno y por otro. Estábamos hablando de medios, estamos charlando con Luis Curbelo, y es periodista. Y Luis, te pregunto porque se viene hablando de una nueva ley de medios, en este caso lanzada desde la presidencia, sí, y bueno, con esa intención. Esto, digamos, APU ya tiene algún conocimiento de qué hay de esa ley, qué artículos contiene, o todavía es un proyecto que no se conoce demasiado. No, ese proyecto se conoce, ese proyecto ha estado a punto de ser aprobado en reiteradas veces, y no se ha aprobado simplemente por diferencias dentro de la coalición de gobierno. Nosotros a veces bromamos entre nosotros, decimos, ¿cómo será la cosa que ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que acá, claro, el problema con el tema de la ley de medios es que, bueno, lo ocurrió en la Argentina, también lo hizo Macri, ¿no? Apenas asumió, lo primero que hizo fue borrar la ley de medios, ¿no? Tiene un problema la derecha con la ley de medios, es notorio, porque obviamente la derecha está mucho más vinculada a los medios de comunicación que la izquierda, eso es una verdad, te diría, histórica a esta altura, ¿no? Es irrefutable, pasa en todas partes del mundo. Mirá Brasil, sino Argentina ni que hablar, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, la ley de medios increíblemente le dijo a los empresarios de los medios, le dijo 2 cosas que son gravísimas para ellos. Primero, que no son los dueños de los medios, que son apenas concesionarios, con concesiones además que son a término. Pero acá en Uruguay, por ejemplo, ya va por la 4ª generación de las familias que en su momento se adjudicaron los medios, que las siguen explotando. Claro. Eso en primer lugar, no son los dueños, porque ni siquiera el Estado uruguayo es el dueño. Los estados simplemente administran las ondas radioeléctricas que son de la humanidad, y eso pasa a nivel mundial. Obviamente, claro. Ningún país es dueño de las radios, de las líneas de transmisión que existen para telefonía y para audiovisual. Entonces, decirles que no son los dueños ya de pique es una cosa horrible, ¿no? Claro. Pero es parecido a violar la propiedad privada, prácticamente. Exactamente. Sí, para ellos sí, porque ya te digo, gente que está de hace 4 generaciones al frente de esas cosas, le dice, no, pará, pero como yo hace 60 años que estoy acá. Sí, bárbaro, hace 60 años que estás usufructuando un medio de que además no pagaste un peso nunca. Y esa es la segunda cosa que les molesta sobremanera, y es que la ley les establecía el pago de un canon por la utilización del espectro radioeléctrico. Y bueno, esas 2 cosas fueron refutadas y llevadas a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia las declaró constitucionales, por esto mismo de que justamente estas cosas están regidas por un derecho universal, ni siquiera por un derecho individual de cada país, ¿no? Entonces, obviamente la ley de medios desde que nació tenía esas cortapisas, fue la ley más escrutada desde el punto de vista judicial, porque se le hicieron demandas de inconstitucionalidad de todo calibre y tenor.
de eso quedaron apenas 7 u 8 observaciones, que justamente ahora la coalición por una comunicación democrática está trabajando en la corrección de esas observaciones que quedaron planteadas en la ley original, digamos, ¿no? Claro. Después se elaboró otra ley. En realidad, en el presupuesto, en la última rendición de cuentas, el gobierno intentó derogar la ley directamente, eliminarla, ¿no? Eliminar todos sus efectos. Eso no fue apoyado por parte de la coalición, le parecía un disparate a la coalición, porque hay cosas que les parece que sí están bien, digamos, y de hecho, obviamente están bien, porque además son cosas de sentido común, digamos, la protección de la infancia, la protección de los discapacitados, en fin, hay una serie de normas que realmente son de sentido común, y la verdad que oponerse a eso es ya una cosa extrema, digamos, ¿no? Es un disparate extremo. Sin embargo, el gobierno quería derogarla concretamente el sector político del presidente de la República. Y algunos otros sectores dentro de la coalición dijeron que no, que eso les pareció un disparate, que había que trabajar en otra ley. De hecho, están trabajando en otra ley desde hace más de un año, digamos, ¿no? Pero últimamente sigue habiendo diferencias dentro de la coalición, entonces eso no ha ido a votación en la Comisión de Industria, que es la que lo analiza, y probablemente se quede para el año que viene, porque ya estamos llegando al final, el periodo final de trabajo del Parlamento, digamos, en su jornada habitual. Después funciona, durante el receso, funciona una comisión especial, digamos, que está integrada por todos los partidos, pero que en general tiende a no resolver grandes cosas, digamos, ¿no? Claro. Justamente por esto de que el Parlamento está en receso, ¿no? Así que en realidad la ley de medios está ahí stand-by, la otra ley sigue vigente. Claro. La otra ley sigue vigente, que ahí en realidad también tuvimos un problema grave de parte del Frente Amplio, que fue, la ley estuvo 6 años sin reglamentar. Se aprobó durante el gobierno de Mujica. Mujica tampoco le puso tanto énfasis, digamos, porque incluso después que habíamos terminado de presentar el proyecto, al otro día salió Mujica siendo presidente y dijo que la mejor ley de medios era la que no existía, digamos. Entonces, la verdad que eso nos afectó muchísimo, digamos, como coalición. Finalmente se aprobó, en fin, salió, pero quedó después encajonada durante varios años, no se la reglamentó. Por ejemplo, el pago del canon no se reglamentó, al punto tal que el pago del canon recién se vino a reglamentar y a empezar a cobrar en febrero de 2020. Febrero de 2020, un mes antes de que asumiera el actual presidente. Claro. ¿Y qué hizo el actual presidente? O sea, se llegó a cobrar una cuota del canon a los canales privados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo el actual presidente en el mes de marzo cuando asumió? Le devolvió la cuota del canon que se le había cobrado a los canales privados un mes antes. ¿Está claro? Claro. Entonces, si ese cobro de canon hubiera estado reglamentado 6 años antes, seguramente era mucho más difícil de desandar ese camino, ¿no? Y ahí hubo la verdad, demoras de parte del gobierno, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que miraba un poco con recelo esta ley que había sido aprobada en el gobierno anterior, en fin, y eso estuvo encajonado. Y se lo reclamamos desde la sociedad civil, se lo reclamamos durante todo el periodo, y recién, ya te digo, al final del periodo se terminó de reglamentar algunos de sus aspectos fundamentales, al punto tal que la primera cuota se cobró recién en febrero de 2020 y fue devuelta en marzo de 2020. O sea, una cosa terrible, ¿no? Pero la ley es muy buena y justamente, bueno, estamos viendo las consecuencias de la no aplicación de la ley, que es esto de la concentración de medios, ¿no? Ahora se está hablando en esta nueva ley que prepara el gobierno, pasar de 3 a 6 frecuencias o a 8, se eliminan los grupos económicos, lo cual es todo un tema, porque todos sabemos que el mecanismo de los testaferros funciona en todas partes del mundo. Entonces es un mismo grupo económico que pone a Juan Pérez, a Jorge López, a Damián no sé qué, y son todo lo mismo, ¿no? Sí. Y sin embargo figuran como personas diferentes, digamos, ¿no? Sí, se conoce mucho, probar. con los clubes de fútbol también se hace esa triangulación. Bueno, ¿no? por eso. Y se puede probar que son grupos económicos porque además tienen la misma dirección, el mismo root, el mismo... Entonces decir, pero ¿cómo? El señor Juan Pérez, el señor Pedro López y el otro que no tienen nada que ver, sí, claro. Que tienen que ver. Son todos de la misma empresa, digamos, ¿no? Bueno, se elimina el concepto de grupo económico también para la nueva ley. En realidad pensado justamente en favorecer a los empresarios, ese es el objetivo notorio de todo esto. Lo hemos denunciado públicamente, lo hemos denunciado en el Parlamento, hemos sido convocados a presentar nuestra opinión en el Parlamento en el marco de la discusión de la Comisión de Industria, y ahora veremos qué pasa, digamos, porque ya te digo, las diferencias son a la propia interna de la coalición. Claro.
hay cierta consecuencia, ¿no? Digo, si uno sigue, digo, desde la definición de malla de oro, ¿no? De proteger a los malla de oro, a lo que supimos de las reuniones de Montepaz, con lo cual se permite, digamos, a través la flexibilización en lo que tiene que ver con los atados de cigarrillos. Bueno, digo, de alguna manera hay coherencia dentro del gobierno, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, viste que ahora la justicia detuvo esa decisión del gobierno, dio lugar al recurso de amparo que se había planteado, y por ahora eso está stand-by, o sea, sigue vigente la norma anterior, digamos. Esto era un retroceso muy, muy claro. Y además, bueno, como tú decís, fue planteado directamente por la principal tabacalera del país, digamos, ¿no? Entonces, notoriamente, el presidente lo admitió. Claro, por eso Claro digo. que me lo pidió. No, y sí, no me lo va a pedir una fábrica de harina, me lo pidió una fábrica de cigarrillos. No, claramente, por eso digo, o sea, digo, es admitido, digo, no hay ninguna, digamos, marketing ni discurso, digamos, que trate de ocultar, digamos, esta situación, sino que está blanqueado por el propio presidente. Luis, te agradecemos muchísimo la participación, no va a faltar oportunidad para que te volvamos a contactar, y por supuesto, vos sabés que hay una oleada de orientales viajando a Buenos Aires, por algún tipo de diferencia cambiaria. Van todos con $100. Exactamente. Así que si te tenemos un sábado de este lado, obviamente más que invitado a participar aquí en el estudio Paris Radio Radiográfica, y por supuesto, igual no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a reencontrar en cualquier momento. Mil gracias. Dale. Arriba, un abrazo. Ahí está, pasaba Luis Curbelo, periodista, integrante de la Asociación de Prensa Uruguaya, charlando sobre la coyuntura del periodismo y la prensa en el Uruguay. Ahora nos vamos a la tanda y después continuamos con el último bloque de Fogón en Fogón.